quiero agradecerle al equipo del Hotel Borneta y al equipo de Maquis Museum por el espacio de Creative and Creative y tener esta conversación un poco de hablar mi trabajo. También quería agradecerle a mi amiga y galerista Juliana Sorondo, que bueno, un poco antes de abrir y profundizar un poco con respecto a esto, la cosa que pensé en ella, que justamente en este proceso profesional en el que ahora estoy adentrándome, gran parte es gracias a ella y lo que estamos construyendo o esta nueva etapa, pues bueno, tiene un valor importante y significativo. Hola a todos. Em, Antes que nada, quisiera mega agradecer el hecho de que estén aquí. Em, es muy importante, yo creo, no solamente admirar las cosas culturales a través de Internet, sino venir, conocer a los artistas, ir a las galerías, buscar ese contacto personal con ellos. Aunque no lo parezca, todas las personas que somos parte del mundo del arte, más bien añoramos como estos momentos de conexión con el otro, así que gracias. En estas tres piezas que están viendo ahora, se unen elementos que son elementos que son muy pictóricos porque parecen salidos como de elementos, pues sobre todo aquella foto cuando la teníamos expuesta en la galería, mucha gente me preguntaba si era 3D, si era algo digital, si era algo digital impreso que luego se hacía la foto, como que generaba muchísimas preguntas sobre todo el proceso. Y yo creo que allí es cuando ves algo normalmente bastante novedoso porque la gente no sabe cómo está hecho y quiere aprender. Para empezar un poco y que Daniel nos cuente cómo fue su primer acercamiento al mundo del arte y cómo decide empezar, yo aquí me gustaría darme un poco de crédito porque eh, Daniel siempre ha sido un artista, pero quizás no estaba al 100% consciente de que lo era. Yo creo que sí, pero muy dentro de él. Como que nunca usaba la palabra artista cuando se presentaba. Siempre usaba la palabra fotógrafo, comunicador visual, etcétera. Yo creo que parte de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo, ha sido a quizás ponerle la mayúscula a la palabra artista y empezar a trabajar en esa conciencia. ¿Cómo empezó tu camino en el arte? Pues amiga, primero que nada, gracias por esa introducción. Y en verdad como que mi proceso creo que ha sido bastante interesante. Yo comencé trabajando en moda, específicamente trabajando como director de arte en Venezuela. Yo tengo más o menos como 7 años trabajando en dirección de arte, más que todo en la parte de prop styling. Fue un nicho que yo agarré en la parte de lo que era más el tema del objeto, como son joyas, zapatos, bolsos, y siempre ha sido para mí como súper interesante ver el objeto y darle una voz en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, todo parte un poco de que justamente esta conversación del hecho de ser artista, yo creo que yo nunca me la planteé. O sea, fue un escenario de que, bueno, yo trabajo como director de arte, trabajo en moda, mi finalidad es vender un producto y que se vea como elegante, se vea bello, que cumpla también como una estética, una premisa dentro del ADN de la marca, el ADN del diseñador, y eso era como que una base que empecé como a explorar. De ahí más adelante, trabajé con muy buenos fotógrafos, muy buenos videógrafos y bueno, una vez agarré y dije, ¿sabes qué? Quiero yo empezar a hacer el tema de investigar más la parte de la fotografía, pero más como por un ámbito personal. Y me di cuenta que desde que yo era bastante pequeño siempre estaba como súper conectado con el sentido del objeto. O sea, el objeto, más allá de una finalidad de vender, me da cuenta que el objeto está ligado a, hay como un gran valor que depende de cada persona le puede dar. O sea, por ejemplo, va desde que eso también lo aprendí con la moda. Normalmente uno piensa que la moda es algo bastante banal o la moda es algo bastante vacío. Sin embargo, algo que he aprendido a nivel laboral es que la moda te habla de un contexto histórico, te habla de un contexto social, te habla de un espacio de región y por lo menos algo que yo crecí mucho en el entorno Latinoamérica, Venezuela, trabajar de la mano con gente que tiene mucha investigación del textil, de la que es la artesanía, le di como que mucho valor. Además que, bueno, por lo menos creo que siempre he sido una persona bastante nostálgica y encontrar por lo menos como objetos que eran de mis abuelos o de personas que ya no estaban conmigo, ¿sabes? O personas que nunca conocí, empezó como a generar en mí una serie como de preguntas de qué hay detrás del objeto, ¿no? Creo que, si para ser más sincero, directamente
todo parte, y eso me di cuenta hace poco que estaba en Venezuela, de una pequeña cajita de minerales que le regaló mi abuelo a mi mamá cuando mi mamá estaba en bachillerato, o sea, cuando tiene como 16 años. Mi mamá tiene ahora 70 años. Entonces, claro, siempre de una manera como desde creo que desde el juego, desde un poco también desde la inocencia, me gustaba mucho el tema del material, el objeto, las piedras, y siempre como que yo creo que esa parte de mi inconsciente, y después lo reconecté otra vez en moda. Y cuando decido emigrar de Venezuela a Barcelona, que creo que eso es un hito también como creativo, como muchas de las personas que están acá también están, que aquí hay muchos creativos también, que el hecho de emigrar es un hito que hace que te veas obligado a volver a evolucionar, a adaptarte, a volver a hacerte desde cero, como que me acerqué desde lo que yo sabía, que era, bueno, la moda y esto. Sin embargo, creo que es algo que conecto mucho, que es el sentido de comunidad, que creo que eso como que quiero traer un poco, que por lo menos como yo conocí a Juliana, como conocí a otros amigos que están por acá, es también el sentido de que uno busca como crecer en conjunto. Y el tema de hacer arte o considerarme a un artista, como tú dices, como en mayúscula, como propiamente es también como ese proceso de crecer y crecer en conjunto. Entonces, claro, me di cuenta que había un discurso dentro de mí que iba ligado con un poco mis valores con mi familia, con mi idiosincrasia como venezolano, con los valores con los que siempre estaba, con mi cultura. Y creo que cuando te topas con las personas correctas, creo que las personas y los espacios hace que puedas crecer. Sabes que además también es un poco como agridulce de que por lo menos, aunque yo creo que parte de mi idiosincrasia y mi valor como artista va ligado directamente con Venezuela, no, yo no tuve como este espacio para crecer que estar acá. Entonces, bueno, cuando tienes otros amigos que también, quizás como es el caso de Juliana, aquí hay otros amigos también que están acá oyentes que forman como una parte importante de ahí, como que abren este espacio de que empiezan como a hacerte preguntas, ¿no? Entonces, claro, creo que en adelante empiezas como un poco como el, el, el ser artista, y de repente cuando parpadeo ya he tenido 3 exhibiciones con Sorondo, hay nuevos espacios que estamos como conquistando y me parece bellísimo. Bueno, me he dado cuenta que esto va a ser muy difícil porque yo quería interrumpir a Daniel ya como 4 veces mientras hablaba. Amiga, yo siempre hablo. No, porque habían temas que me parecían muy interesantes en los que dije, quiero profundizar aquí. Quizás me he olvidado, pero voy a intentar ir un poco por orden de cosas de highlights que tomo de lo que acabas de decir. Básicamente hace referencia a los objetos que están en tus obras. En el marco de lo que sería la fotografía contemporánea, hay algo como que, bueno, a mí me fascina, que sería el staged photography, que son fotografías que no es que el fotógrafo sale a la calle y hace la foto del sujeto, sino de que hace como si fuese un espacio donde coloca objetos y hace las fotos. Yo creo que eso sí que tiene que ver mucho con tu bagaje en el mundo de la moda, Totalmente. porque si se ve el trabajo anterior de Daniel, se pueden ver los objetos, bolsos, lo que sea, ropa, accesorios, pero con una intención, o sea, ves las fotos y hay una intención artística muy clara. Él casi que mezcla los diferentes sujetos de que una piedra es igual de importante que un bolso, igual de importante que un pendiente y todo se vuelve una unión, no ves como los elementos individuales, sino la composición de todo. Yo creo que él también a nivel compositivo es casi que increíble, un maestro. Amiga, Eh, gracias. y eso es algo que casi que se puede estudiar, pero creo que también lo tienes o no lo tienes, como esa facilidad de componer y esa facilidad con el color. También, dentro de todos los pequeños elementos compositivos que Daniel puede usar en su práctica, hay un elemento recurrente que es la piedra, o que sería lo que dices, esta primera cajita con minerales. Uno de los primeros momentos en los que aquí está la pregunta de cuándo te diste cuenta de que eres artista por primera vez, que es la segunda pregunta que te haré, pero a mí también me gustaría revertir esa pregunta y hacérmela a mí de cuándo fue esa vez que me di cuenta de que quería trabajar con Daniel. Y el primer proyecto que yo vi que dije, eh, este chico es artista, es porque se hizo un retrato que era el de perfil, con unas piedras encima de su cabeza y una rama, y era un ensayo fotográfico
que si lo traduzco del inglés, que era el nombre original que le puso la serie, el inmigrante como una isla. Entonces, a mí esa foto me conmovió mucho, además de, evidentemente, por todo mi tema migratorio, em, de entender también la piedra como un elemento natural que está prácticamente... Ahora a nivel técnico no sé si una piedra está viva o está muerta, no lo sé, pero es un elemento de la naturaleza que está allí, que está, existe y que es inerte, que no necesita raíces para estar. Entonces a mí me pareció una pieza como extremadamente simbólica, eh, y dentro de lo difícil que es ser inmigrante y lo difícil que pueden ser algunos temas, tratado con una belleza y una simplicidad y un sentido estético que a mí, bueno, me impresionaron mucho y por eso decidí, digamos, empezar a trabajar con Daniel. Pero desde tu perspectiva, ¿cuándo fue ese primer momento que dijiste, sí lo soy? Esa serie o ese recuerdo. En verdad, para mí es bastante curioso porque creo que toda esta investigación nunca lo hice con una finalidad de, el arte, míreme, sino más bien creo que lo usé siempre como una forma de terapia. O sea, en el sentido de que lo hacía por crear. O sea, lo hacía, me acuerdo que de repente yo conseguía mi hermana que está acá y yo agarramos cajas y vemos cosas viejas de mis abuelos y empezamos como a investigar y me hacía como muchas estas preguntas de que, wow, ¿cómo habrá sido el tono de voz de mi abuelo? O ese tipo de cosas y como que pasaba como a buscar. Y además también creo que es como algo que me marcó mucho. Mis papás siempre nos llevaron mucho como a la naturaleza. O sea, yo soy de Caracas. Perdón, pero es que es imposible que en Venezuela no te lleven a la naturaleza. Y si no te llevan, te consumen y está allí. O te arrastra la naturaleza, dependiendo del contexto. O depende. Pero no, para mí hay un término venezolano que es el término coroto, que se asocia, aquí amigos venezolanos, corríjanme si estoy equivocado, por favor, que era cuando se referían a las pinturas de Corot, que era creo que la esposa de un presidente, que cuando se tiene que mover de una casa a otra, decía, agarre mis corotos y me traen los corotos. Entonces, a nivel coloquial, el término coroto significa como muchos objetos, o sea, objetos varios. No sé si es más o menos ahí por ahí va la cosa. No, es totalmente correcto, sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, el tema es que yo siempre he sido el pana de los corotos. O sea, yo siempre he estado como agarrando cositas y el tema del arte es que por lo menos yo tenía piedras y me parecían bellísimas. O sea, yo me ponía como que a fantasear con las piedras en el sentido de que yo siempre iba, siempre tenía las bolsillas llenos de arena, de piedras, agarrando cosas y para mí eso era divertidísimo. Entonces, claro, Sí, que por cuando... cierto, tengo una esquina de la galería llena con no sé cuántos kilos de arena, gracias a Daniel. O sea, si yo lo tengo en la galería, yo me imagino a tu familia y amigos con piedras y arenas No, no, tuyas guardadas por varios rincones del mundo. no, amiga, hay dos cosas que me da mucha risa. Primero, yo cuando emigré de Venezuela, creo que lo que más me dolió, yo tenía dos cajas gigantes de piedras, que se las dejó un amigo biólogo, y él, para él, fue una fiesta. Como, claro, estás de río y tal. Y el segundo, actualmente, en mi casa, que está mi pareja, de He Speak Just in English, is here to support, here listening all in Spanish, thank you so much. También yo tengo una caja gigante como con 50 kilos de piedras, que siempre es como constantemente mis modelos. Entonces creo que el tema de cuando empecé a sentir que era hacer arte es cuando empecé a como explorar sin deberle nada a nadie, yo creo. O sea, yo creo que cuando trabajas en el mundo como que de visual, el trabajar con clientes siempre es complicado, sobre todo cuando es un proceso que hay como mucho ego o cuando tienes como que unos límites que llegar o siempre todo es para mañana, no hay presupuesto, quieren que sea hermoso, pero o sea, quieren que prácticamente hagas magia. Entonces, claro, como que está esta diversión de estando yo mismo hasta las 3 de la mañana en mi casa con una lámpara de mesa jugando con las piedras. Claro, allí dijiste, esto no es normal. Esto es normal. No, entonces claro, o sea, y a mí eso es algo que siento que yo puedo estar horas jugando con eso y que me di cuenta sentí como que mucha pasión y que además también siento mucha pasión que me parece bellísima cuando compartía la pasión, por ejemplo, cuando mis amigos viajaban y que, hey, tengo esta piedra, pensé en ti. Entonces claro, es como, wow, aquí hay algo, ¿sabes? Y como que fue lanzarme de lleno, ¿no? Porque creo que a veces... Eh, ser creativo o ser artista cada vez da un poco más de miedo o siempre tienes como ese miedo como a dar ese salto, ¿no? Porque es un salto como la incertidumbre de que puede funcionar o no puede funcionar.
Entonces, ¿sabes? Como que tenía este espacio para mí que era como un espacio sagrado que estaba yo mismo, con mis piedras, con mis corotos, con mis cosas, mi cajita llena de arena y polvo, y yo pasaba horas ahí. Entonces, claro, para mí fue muy curioso el que no solamente fuiste tú la que me lo dijo, sino otros amigos como que, wow, qué bello lo que haces. Para mí fue más, era una forma de jugar y hasta un proceso de sanar. O sea, es como algo que yo necesito hacer eso, que es un tema también que me parece súper interesante, ¿no? Aquí ponernos un poquito más intensos en el sentido de ser artista, más allá de querer satisfacer, es una necesidad. O sea, yo necesitaba como el tener una imagen en la cabeza o la hacía. Por ejemplo, o sea, estos tres cuadros son como tres como etapas como súper importantes que para mí han marcado un poco mi vida. Este cuadro, que es el de Magma Lunar, este cuadro, aquí de manera de acotación, fue yo recién llegado a Barcelona y tenía sueños con una playa que iba mucho de niña, que era la playa Comara de la Costa, y sentía que las piedras volaban. Y decía, pero ¿qué es esto? O sea, me parecía como muy loco, muy psicodélico. Entonces también como sentía, tenía esta imagen que quería como llevarla. Entonces, claro, digo, creo que hay una connotación con respecto al arte, ¿no? De hacerlo y que le das como esa tilde de artista, ¿no? Y te imaginas a esta persona montada sobre un podio, impoluta, limpia, y más bien creo que es el proceso también de jugar. O sea, cuando me di cuenta de que yo disfrutaba genuinamente hacer esto y que yo veo estos cuadros y puedo estar ahora feliz porque son como mis hijas. O sea, ni siquiera con una finalidad como de ego. Es como que, wow, qué fino que logré esto. O sea, qué fino que hice esto además en conjunto. Porque además también sí, Julián es una persona que hasta o sea, bueno, justamente antes de de la entrevista me llamó y que la medida es tal y tal y tal, este es el marco, este es el grosor, que Soy también, Capricornio. sí. O sea, para los que uno es como artista un poco como que medio nebuloso, una persona como Juliana es increíble porque te pone directo los pies en la tierra. Y bueno, creo que también es un poco ese Sí, proceso. mi trabajo no es nada divertido. O sea, lo amo y es maravilloso, pero casi la mitad del tiempo estás como a una persona muy creativa e increíble haciendo que aterrice y eso no se puede hacer, esto sí, pero quizás casi que borderline producer. Pero luego tiene estos momentos muy bellos en los que ellos hablan de sus obras, te cuentan y todo se va como retroalimentando y se balancea. Pero esa parte un poco así de Cruella de Vil, de esto no, a veces duele un poco. A mí me da risa que ella me dice, hay un tono que me dice Daniel. Cuando usa ese tono, yo como, sí, mamá, cuéntame. Ups, Pero sí, yo creo que ya va, perdón que te interrumpa, pero es que como ibas a hablar de los momentos Ajá. de cada fotografía, la siguiente pregunta es de, ¿qué hace que tú quieras seguir siendo artista día a día? A ver, yo creo que ser artista es una persona necia y terca, o sea, sinceramente. Porque, como tú dices, es algo. O sea, creo que hay un momento que es como muy romántico, que es lindo, pero también creo que yo siempre trato como de tener los pies sobre la tierra, ¿no? Que tienes como este momento que como que divagas y flotas y todo es hermoso y todo es como wow, pero también si quieres hacer esto viable, también tiene que tener sentido, ¿no? Porque uno no come del aire ni de palabras bonitas. Entonces creo que Igual si nos quieren dar palabras bonitas luego de la obra, las totalmente es aceptadas, aceptamos. por favor. Cualquier abrazo o algo también. Ser artista es complicado, es bello, pero es complicado. Pero bueno, sí, justamente yo creo que es curioso porque también el arte creo que va conectado directamente con tus vivencias y tus procesos como de lo que vives. Este cuadro, este proyecto arriba, que siento que para mí es uno de los más personales, que en inglés es The Body as a Space and Territory, que es el cuerpo como espacio y territorio, fue un proyecto que finalicé y que realicé justamente cuando regresé justamente a Venezuela, después de 3 años que había emigrado, y fue muy complejo. O sea, fue un golpe de realidad súper compleja, eh, porque bueno, un poco la idea de este proyecto es como hablar desde el punto de vista del emigrante, de que el cuerpo como frontera, ¿no? En el sentido de que el cuerpo, cuando te migras, verlo desde como un refugio, como, este, como desde la intimidad y desde el centro. Entonces, claro, de cierta manera yo regreso a Venezuela y aunque yo siento que soy súper más venezolano con una arepa reina pepiada y así, me pasa que ya no me sentía 100% cómodo en esa realidad. En el sentido de que sí, comulgo con los valores de mi país, estoy
súper, o sea, muy, o sea, que soy muy orgulloso de donde vengo y es que parte de mi idiosincrasia y mis valores como artista es eso, pero dije, wow, ya siento que no puedo estar acá. Entonces, claro, el sentido de que, ok, tengo que aceptar que 100% mi vida va a depender de ser siempre ese título de inmigrante, ¿no? O sea, como por más que Barcelona me ha abierto las puertas y que creo que dentro de la complejidad de emigrar, que es difícil, en- creo que en estos 3 años que he estado acá hay un privilegio porque si no, no estuviera acá, porque hay mucha gente que lo está intentando y tiene otros escenarios que quizás no son tan positivos como el mío, yo nunca voy a hacer acá. ¿Me explico? O sea, en el sentido de que yo me puedo adaptar acá, pero me vas a ver, vas a escuchar mi tono de voz y sabes que yo no soy de acá. Y si yo ahora voy a Venezuela y me quedo allá, yo no comulgo con ese espacio porque, bueno, uno se adapta también, ¿no? Creo que hay un No, y tema, es increíble como también se nota la diferencia. sí, O sea, quieras o no, o sea, tenemos una amiga que se llama Patricia, que ella una vez me dijo una frase que se quedó dentro de mí, ella es cubana y vive en Barcelona. Y ella dijo, bueno, dice que hay una parte de ti que se queda allá y una parte aquí, así, vayas y vengas. Y que entonces el lugar perfecto para estar es en el medio de los dos. ya. Y bromeábamos que, bueno, entonces, no sé, las Islas Canarias, está Sí, como que en el para uno, medio de... pero sí que creo que evidentemente se fragmenta totalmente, cuando se hace el cambio. Entonces, no es que tengas bipolaridad o tengas un cambio de personalidad, pero sí que em, vas tomando lo que te gusta o no te gusta del lugar al que llegas y vas desechando o vas dejando lo que ya no. Y yo creo que tu exploración como artista siempre parte de allí, totalmente. siempre parte de como de esa identidad y de esa búsqueda constante de quién soy, por qué soy así, por qué soy diferente, que esto en términos de estudios latinoamericanos contemporáneos no se llama tanto la exploración de la identidad, sino la exploración de la otredad, que es esa conciencia de the otherness, de el otro es diferente a mí, y no solamente quiero reivindicar quién soy a día de hoy, sino reivindicarme también en mis diferencias y en mi unión con el otro. Entonces, yo creo que esta obra que Daniel menciona, que acabamos de exponer en la Galería de Barcelona en una exposición sobre el cuerpo, retrata mucho esa intención tuya, y aparte también se conecta con esta primera foto que yo vi del inmigrante como isla. Y también soy yo. Aquí estoy en un retrato desnudo. Primera vez que me tomo una fotografía yo desnudo. Así que ahí me están viendo parte de la nalga. Sí. Cuéntanos un poco como de tu día a día, cómo se ve tu día a día. Bueno, yo soy un pequeño saco de ansiedad. Entonces como trato de lidiar un poco con eso. Pero en general, mi trabajo, que conecto justamente, o sea, yo creo que hice un poco las paces de que me di cuenta que mi espacio es también este tema que más conecto con la piedra, que para mí ahora tiene mucho más sentido, que la piedra está en todas partes de la tierra, pero no tiene raíces. O sea, la piedra se mueve. Entonces también siento que, wow, esto del inmigrante es una piedra. Y que además también este punto, a veces conecto más con inmigrantes de otras partes, pero el hecho de ser inmigrante me hace sentir acogido y acompañado. O sea, por ejemplo, mi pareja es ucraniana. Entonces, claro, que tiene que ver, ¿sabes? Una esquina con una cosa con la otra, ¿no? Venezuela, Ucrania, más allá de las complejidades que nos tocó vivir ahora y los contextos históricos, pero como entendemos esa sensación de extrañar, esa sensación de hacer hogar y esa sensación de Y acompañarlo. creo que hasta incluso le doy más importancia cuando no te preguntas tanto el a dónde vas, porque realmente no es importante, siempre y cuando hagas lo que dices tú, que es que si no hago una obra yo me muero. O sea, Ya. tipo, me va a pasar algo, va a venir un rayo, me va a partir por la mitad si no hago arte ahora. Sí, sabes que para mí es curioso que digas eso. Creo que, y volviendo otra vez a la pregunta, yo vi muchos patas y para adelante. Perdón. Hay un proyecto que hice en particular antes de emigrar. Yo iba a emigrar antes de la pandemia. O
O sea, ticket comprado, maletica lista, maletica de sueños, un nuevo punto de irse. Y bueno, cerraron como que los aeropuertos, pandemia, todos nos tocó vivir este proceso. Y ya yo sabía desde que yo estaba allá, que fueron más o menos 2 años que me quedé, que yo me iba a ir. O sea, fue como siempre la constante premisa. Y me puse, esto te lo recalco porque me puse a investigar mucho de mi familia. Entonces, claro, me puse a investigar mucho, o sea, de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Entonces, claro, hacía preguntas, mamá, ay, ¿qué tipo de música escuchaba mi abuela? ¿Qué tipo de comida le gustaba? Entonces, como que empecé como a indagar bastante. Me iba a casa de mi abuela, que es la única abuela que me queda viva, y le hacía muchas preguntas. Ajá, ¿y cómo era tu niñez? Bueno, y perdón que te interrumpa aquí, porque es bastante curioso por nuestra edad y por la situación de Venezuela, el momento en el que empezó. em, Nosotros como inmigrantes venezolanos, desde los 20 hasta los 30 años, al menos es mi caso y el de algunas personas que conozco, no logramos tener conversaciones con nuestros abuelos de adultos. Y eso es algo que yo siempre voy a extrañar mucho, porque claro, cuando te vas de casa a los, no sé, 20, 25 años, porque te vas a estudiar a otro lugar, em, yo de mi casa me fui a los 17, entonces yo con mi abuela siempre me veía como esta niña y teníamos conversaciones como más naíves y más de cosas así. La última vez que la vi, para mí era otra persona porque como ya me veía como adulta, ya me preguntaba cosas como con mucho más carácter, con mucha más seriedad, em, y que quizás nuestra investigación de quiénes somos quizás se puede ver un poco cortada por esa falta de contacto con nuestros abuelos ya de adultos. Total, total. Y yo creo que para mí era importante, por lo menos yo entendí, que mi herencia real era entender de dónde vengo genuinamente. O sea, con este tema de saber a dónde vas, es como yo me di cuenta que yo más criollo no puedo ser. Y darme cuenta por la investigación. Y que además también soy que mi abuelo que viene de Italia, sabes que a mí me dijeron, bueno, tu abuelo se fue por la Segunda Guerra Mundial. Punto. Cuando empecé a escudriñar un poco más la historia, me enteré que posiblemente mi abuelo quemó unas hectáreas de árboles de olivo y lo querían buscar para matar, y mi abuelo decidió irse a Venezuela, que era como la tierra prometida, antes que lo mataran. Y así llegó a Venezuela como barbero y se encontró mi abuela en mitad de una calle en Catia. Mi abuela se fue de un pueblo que era súper humilde, que ella dijo, quiero ser enfermera, y se fue a la capital y se encontraron. Entonces, claro, a mí lo que me parece maravilloso es que todo esto de información es mía, o sea, me pertenece, es mi herencia. Entonces, que a mí eso como que me enriquece mucho mi imaginario, y además también me emociona mucho porque justamente estoy hablando con un amigo de que al final todos tenemos esa herencia. O sea, tú no se, te dejas ver un poco para atrás y cualquier, o sea, bueno, cuántos chismes no hay dentro de cada familia. O sea, más allá de chismes es anécdotas. Entonces, claro, uno siempre está pendiente de lo que tienes alrededor o de las otras cosas, pero en verdad dentro de cada familia hay como gran valor. Y también uno se da cuenta, que eso también creo que es muy síndrome del inmigrante, que cuando tú te vas, extrañas lo que ya no tienes a la mano, ¿no? Entonces te pones a pensar mucho como en las sensaciones, los olores, las canciones, todo esto, entonces como que siempre está como presente. Bueno, ejercicio para todos así de tarea, salió el Capricornio. Después de acá, piensen, ¿no? Tipo, ¿qué los une con su pasado, con sus familias? Si aún tienen a alguien vivo mayor, pregúntenle cosas, aprovechen como ese Total, momento tan sagrado y tan valioso ahora. Em, y ahora hablando un poco como de esta sensación colectiva de que aunque seas artista y seas tú una persona individual y de cómo todas esas personas en tu familia han influenciado tu obra, eh, siempre un fotógrafo, o en el caso a veces también cuando venía a ser director creativo, se trabaja con más personas. Em, ¿Qué tan importante crees que es esa colaboración entre artistas, entre creativos? ¿Qué rol crees que juegan estas personas creativas dentro del desarrollo de tu obra? Y también si tienes uno o dos artistas que creas que pudieses citar como de referencia en tu práctica. mira, yo creo que es todo. O sea, yo soy fiel creyente de que uno solo crece en comunidad, punto. O sea, yo estoy acá porque detrás de mí fue una persona, mi mejor amigo del colegio, que me regaló su cámara, y ahí empecé a investigar a nivel como, ya no como más técnico, cuando hablamos de una producción audiovisual.
tienes el rol de director de arte, el rol de fotógrafo, el rol del gaffer, el EP, y cada persona tiene como como digamos, como un entorno y cumple como una pequeña función. Entonces, claro, yo creo que la única manera de crecer realmente, más allá de tu proceso interno, de que tú puedes estar con tu intensidad, leyendo, lo que sea, es también en la conversación del tú a tú. O sea, por ejemplo, aquí entre ustedes y aquí yo tengo amigos y diría que prácticamente son familia para mí, donde hay una diseñadora de modas, hay otro fotógrafo, hay un fotógrafo y videógrafo, hay una artista plástica. Son personas que aquí ha tenido como que un enriquecimiento súper rico. Y también está un artista también que hace unas piezas bellísimas conectadas también con la idiosincrasia de Venezuela. Entonces a mí eso también me termina sumando muchísimo. Y que además también hace que abra otros espacios. Por lo menos me pasa algo en general que siento que tengo un privilegio de que por lo menos en la galería en Sorondo me tengo como hay otros artistas que también me parece muy loco, que también creo que es el síndrome del impostor, verlos como que desde igual, ¿no? Que de repente tienes una fotógrafa coreana venezolana como Subon Lee, que me parece que es una eminencia, y Dios la bendiga, o sea, increíble esa Sí, mujer, o sea, son personas o como Marilena Pombo, sabes que son amigos que admiras, quieres, respetas y estás como en ese ciclo constantemente y que siempre, aunque no sea tu ámbito o, ¿sabes? O tu área, o como Luis Rentería, que es un mexicano que tiene un trabajo de textil bellísimo, constantemente te está alimentando y constantemente te está dando de hablar sí, del de hecho curso. cuando yo decidí formar la galería, en sus inicios no era una galería, sino que era una agencia de representación de artistas, porque yo venía de una galería y yo notaba que lo que más hacía falta y lo que a mí también más me gustaba, entonces dije, bueno, por aquí es el lugar, es no solamente exponer a los artistas, sino acompañar a los artistas en toda su carrera y la formación de la trayectoria. Y en ese sentido, lo que decías antes de estar en este colectivo, porque yo a veces veo la galería como que somos un colectivo de 12 artistas y yo me meto allí Amiga, en también. mi cabeza somos como los Power Rangers, es un Sí. poco la idea. Y es como que mi intención es que todos nos sintamos parte de algo grande y en ese sentido también con nombres como Subon Lee, como María Elena Pombo, son dos artistas súper referentes para el arte, digamos, venezolano que están fuera. Y también yo creo que es un trabajo importante poner en diálogo el trabajo de artistas emergentes con artistas más consolidados. Para mí como que las personas, o sea, que esto además lo he visto demasiado en TikTok, que me entiende un poco como mal, pero bueno, TikTok, bueno, lo leí por ahí, TikTok, que al final eres como las 5 personas que como con las que te rodeas, ¿no? Y cada vez como que pienso mucho en eso, ¿no? O sea, con quién personas estoy invirtiendo mi energía y viceversa. Porque constantemente estamos como consumiéndonos o dándonos como siempre como este aporte y esta energía. Y siento que a mí me pasa eso, sobre todo cuando son referentes que, o sea, de textil, de otras cosas, que es muy loco. Y en cuanto quizás a referencias como de artistas que siento que están muy marcadas en mi obra, hay dos artistas venezolanos que son del siglo XX, que para mí son como una biblia, o sea, que constantemente siempre está en mi cabeza. Hay uno que se llama Alfredo Bulton, que fue un historiador de arte, fotógrafo y artista, que además también siento que conecto mucho con él, que aunque bueno, venía de una familia muy privilegiada en Venezuela, él se formó en Europa y regresa a Venezuela y empieza a documentar mucho lo que es como que lo que es lo rural de Venezuela, va a Sí, diferentes a mí él me espacios. encanta porque él empieza un poco como fotógrafo y artista, pero luego se da cuenta de la carencia que hay de documentación del arte venezolano y me parece un ejercicio, aunque a él se le conoce como una persona prepotente, pero a mí me parece un ejercicio como extremadamente humilde el decir, vale, voy a dejar un poco mi práctica de lado porque esto se tiene que hacer sí o sí. No, y también hay un escultor que se llama Narváez, que además también conecto mucho con eso porque también es un artista del siglo XX que tiene un periodo que me fascina, que como que él esculpía mucho a, a negros, indígenas, ¿sabes? Como que buscaba mucho como esa fuerza del cuerpo. Y es más, parte de mi referencia en este proyecto fue mucho el trabajo de él,
porque bueno, o sea, yo soy mestizo, tengo sangre indígena, tenemos desde el área de los Comunagotos, que es la parte del Caribe, y antes a mí eso me da pena decirlo, ¿no? Penita sea que uno siempre nace sintiendo un poco de vergüenza de donde viene, que lamentablemente uno crece en estos espacios, y ahora me siento más, o sea, más orgulloso no puedo estar donde vengo, de mi abuela y todo esto, y creo que siempre es como un discurso que siempre lo hago muy mío, porque además también ni siquiera lo hago por mí y por Daniel, o sea, lo hago por mi abuela, que además por eso hay gente que piensa que me llamo Franco, pero no, o sea, mi nombre es Daniel Santolo Franco, porque Santolo Franco son mis dos apellidos y es el apellido de mi mamá y de mi papá. Entonces, claro, al final es parte, es como la forma más directa de decir, esta es mi herencia en todo sentido. En los años 20 se empieza a hacer toda una política de empezar a mostrar como nuestra idiosincrasia y de quiénes somos, y empiezan a surgir todos estos artistas que revisitan imágenes de esta palabra que podría ser como muy controversial, pero de la negritud en Venezuela, también del indigenismo. Entonces tienes artistas como Narváez y algunos otros muralistas que también empiezan como a reivindicar esta conciencia o a traer esta intención de que, bueno, que somos una mezcla de tres cosas, que no es solamente una, porque por muchos años siempre eh, en Venezuela siempre se ha intentado reivindicar solamente a la raza blanca dentro Sí, de lo que bueno, somos. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta a día de hoy con la práctica de los artistas contemporáneos venezolanos es de que siguen reivindicando esa identidad, y me parece bellísimo porque no es simplemente como decir blanco, negro, indígena, sino no soy todo. ya, tal cual. Y en esa totalidad es donde está realmente nuestra verdadera identidad. Seas tú que tienes parte de ti es italiana, como parte de ti es originaria venezolana, como todo eso converge y te hace quien eres. Tal cual, tal Y yo cual. creo que allí también está un poco la riqueza del arte latinoamericano, porque une muchos factores que quizás en algunas otras localidades pues no está toda esa unión y todo ese bagaje y ese imaginario tan rico. No, tal cual. Además que creo que, no sé, para mí creo que es un ejercicio mucho de estar presente. O sea, como el y darle valor a lo que hay valor. O sea, también sin rayar estos discursos que son un poco exagerados también, porque creo que también irse a los extremos es un poco peligroso, pero es más como sentirme orgulloso de lo que soy. Como yo tranquilito en mi esquina, yo vengo acá, esto es lo mío, estoy feliz y lo amo. Y Sí, como, como la conciencia de esa complejidad exacto, y sí, que sí. eso es hermoso y ya está. Sí, sí. Creo que es eso de tener conciencia, porque además también, o sea, yo me di cuenta de esto tarde, no sé si a ustedes les pasó, o sea, me di cuenta tarde de la conciencia de dónde vengo, o sea, me di cuenta de eso a los 27 años, o sea, y a veces pienso, oye, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido más joven y hubiera preguntado más, ¿no? O qué hubiera pasado si antes de que mi otra abuela se muriera o le hubiera hecho como más preguntas. O sea, y siempre quedan como estos un poco interrogantes, pero bueno, ya. Bueno, a mí esa primera conciencia me vino cuando tenía 15 años, que fui a estudiar francés en Niza y estoy en la escuela, fui por 3 meses y la profesora literalmente cuando yo me presenté me preguntó si yo iba al colegio en una canoa. Y yo, ¿qué? Bueno, pero eso siempre pasa. Pero yo no sabía que yo era tan diferente, o yo no sabía que ellos tenían esa imagen de Venezuela, ¿no? Y fue como este primer, ok, wow, sí. Y luego decirle, evidentemente, no, no voy al colegio en una canoa, pero luego me tomé como este papel de llevar fotos de cosas de Venezuela a la clase para que entendieran que había una ciudad y que tampoco era una canoa, y también como no solo de Venezuela, sino de otros lugares de Latinoamérica, y como querer reivindicar eso, ¿no? Pero Pero que igual amo, porque sí que habrá gente que va en una canoa. Pero sabes que a mí eso me parece curioso, otra vez, no sé si les pasa a ustedes, que yo siento que eso le das valor cuando ya no estás. O sea, que es como cuando te vas de la casa. Cuando estás en casa, extrañas la comida de tu mamá, ¿no? Extrañas como esas cosas que tú tomas por sentado, que lo ves como algo inamovible, y no, viene el golpe de realidad y papito mi rey, eso no es así, chao. O sea, creo que eso pasa muchísimo. Entonces, claro, yo siento que pasa lo mismo cuando uno se va de casa, que te vas de tu hogar, te vas de tu país, y dices, wow, ¿de dónde vengo, no? Y que además también por lo menos a mí me pasó que uno no crece tanto con ese referente y que además también es como mucho la tarea de uno mismo de empezar como a investigar.
parte de mi trabajo creo que va un poco de esa investigación, creo que es un poco más desde el imaginario, ¿no? No es algo tan real, o sea, para mí todo se me está conectado al hogar, o sea, por lo menos, ¿sabes? Este soy yo y mi media nalga, aquí, ¿sabes? Una piedra que yo me traje de Venezuela, una piedrita que siempre está conmigo, y esta hoja, por lo menos, esto estaba justamente al lado de la casa de mi abuela. Entonces, como que siempre creo que en mis entornos, mis espacios, esto tiene que estar. Que por lo menos también algo que yo una vez un amigo me preguntó como que, ajá, pero ¿cuáles son tus referentes, no? O sea, ¿cuál es tu manifiesto como artista? Que además me parece súper intensa la palabra, pero bueno, aquí uno se puede lanzar de lleno y ser intenso en todo sentido. Es que para mí es buscar lo sublime en lo cotidiano. O sea, eso para mí es como mi verdadera... O sea, que a veces Denis Santolo, si se explaya a ser intenso, buscar lo sublime en lo cotidiano. Entonces, claro, en mi cotidianidad, ¿qué es esto? O sea, es la hojita la casa de mi abuela, es como, bueno, yo estando mi cuerpo también al ser O sea, inmigrante, estás diciendo, mi cuerpo es sublime. sublime Gracias. cotidiano. Bueno, cotidiano para ti. Bueno, es verdad. O bueno, para todos los que visitan la galería ahora. También, sí. Y, o por lo menos como también este tipo como de piedritas, cositas, ¿no? Creo que también hay algo que me parece curioso. Para mí las imágenes son como mis propios como amuletos, ¿no? Que también hay un significado que le da la persona que lo ve, pero para mí también tiene como que un valor que también es como... Bueno, de hecho esa reflexión conecta un poco con la siguiente pregunta, así que la hago de una vez, que Perfecto. es, em, ¿qué, o sea, ¿qué sientes cuando la gente ve tus obras? A mí me parece divertidísimo. O sea, sobre todo porque uno tiene como un poco esta idea Perdón, conceptual y no, no, esto. perdón, es que, importante, todo el mundo siempre ve tu obra por internet, por Instagram, Ya. pero ¿qué sientes cuando la gente está delante Ah, ya. viendo una obra en físico? Es Que yo creo que diferente. es totalmente diferente. Es diferente. Además, también creo que hay un proceso que uno tiene como artista que cuando aquí si alguien hace fotografía, oye, yo de verdad les invito a que hagan la inversión de imprimir su trabajo. O sea, cuando tú imprimes tu trabajo y lo ves en físico, o sea, literal es como ver a un bebé y cargarlo y decirle, wow, mi niño. O sea, es algo que pasa algo en cuanto a tema de la impresión, de pasar de lo que es la pantalla de RGB a CMYK. O sea, es una experiencia totalmente diferente, es súper bello y para mí creo que está como ese contacto conmigo mismo y cuando lo expongo es interesante porque tienes la persona que es como que dame toda la intensidad que tienes o de repente te viene alguien y dice, oye, pero tú no eres tan negro, tú estás como rojo ahí. Y es como, no, amigos, eso es postproducción. Hay una finalidad detrás de eso. Pero es lindo, o sea, también creo que es complejo porque es como exponerse. O sea, para mí este proyecto fue, No, totalmente. En tu caso es muy literal porque estás desnudo, ya, pero todo el proceso de la mayoría, de la mayoría de los artistas, y a mí la palabra artista, yo, por ejemplo, yo puedo considerar a un buen diseñador de moda un artista. Y hago también al revés de a un mal pintor no es un artista. ya, Entonces, yo creo que cuando eres un artista hay una conciencia, y siempre te puede dar como esta sensación de emoción de mostrar tu obra, pero al mismo tiempo te estás desnudando y te estás quedando como sí, como desnudando y a la espera de que también te den un feedback, de que te digan algo, porque siempre cuando un artista muestra su obra, lo hace con la intención de esa conexión con el otro. tal cual. Sí, yo creo que también algo que he aprendido en mi corta experiencia es cada vez que puedo como quitarme un poco la expectativa, ¿no? Porque también hay como que, creo que como que muchas ideas de que la gente te diga, wow, maravilloso, bellísimo, sí. O hay gente que ni siquiera ve y sigue de largo. Y ni que, no, mi corazón, ¿sabes cuánto tiempo invertí acá? ¿Sabes? Y la gente no le Sí, yo importa. de hecho creo que para mí una obra de arte o una pieza de arte lo más exitosa que puede ser, o mi forma de medir el éxito incluso de las exposiciones que se hacen en la galería es, necesito que la gente lo ame o lo odie. Ya, El pasar por delante y que le dé igual, se me rompe el corazón no, porque total, digo, wow, no he generado ninguna pregunta, no he generado ningún diálogo, que al final eso es lo que queremos, total, ¿no? total. Sí, a ver, creo que también
creo que también hay algo de la naturaleza del ser humano que obviamente mientras te lanzan flores estás feliz, pero falta que alguien te diga un comentario que sea un poquito medio malintencionado, tú como que, epa, ¿qué quieres decir ahí? Pero creo que también es como un proceso también de soltar. O sea, yo creo que en este punto trato mucho como de soltar, en el sentido de que, bueno, si estoy expuesto, también me gusta mucho como sentir feedbacks. O sea, algo que me gustó mucho que alguien me dijo de esta foto en particular, de esta piedra, que digo, todo tiene sentido también, que es parte del inconsciente. Me dijo una chica que hace textil que ve la piedra y decía, claro, es que la piedra tiene una connotación además también desde el punto de vista de la primera piedra, ¿no? De construir un imperio desde Roma. Y bueno, nunca la había visto así, está interesante. Y que además también son como cositas que vas agarrando para ti, ¿no? Que las metes como en tu bolsita y dices, bueno, me sirve. Y lo guardas también. Sí, a mí como galerista, la primera pregunta que siempre me va a preguntar un artista antes de si ha vendido algo, que es que yo creo que es lo primero que preguntaría cualquier persona, tipo, tengo 8 meses haciendo esta obra, necesito pagar el alquiler, se ha vendido o no. Lo primero que te suelen preguntar es qué ha dicho la gente de mi obra, Ya, qué te han comentado, como esa curiosidad por saber cuál es la percepción. Y yo cada vez que alguien entra en la galería y me dice cosas de los artistas, hago un ejercicio como de intentar acordarme todo lo que me están diciendo para luego poder transmitirlo. Eh, y ya un poco como para ir cerrando todas las ideas. eh, a mí una de las cosas que como que más me gusta también de tu obra es el simbolismo que le das a todos los objetos. Eh, Cómo tú le das un simbolismo, pero también cómo el otro termina de cerrar la obra y también le agrega ese contenido tan personal, tan de su propio bagaje a cada pieza. tal cual. Además de este momento de esa primera piedra que te ha sorprendido, en la galería esta pieza estaba acompañada de otras dos, que aparte era una chica. Y me pasaba mucho que me preguntaban que qué parte del cuerpo exacta. Y yo, bueno, no sé, no importa. Luego sí que te pregunté qué partes del cuerpo y lo decía, pero una parte de mí también sentía que le quitaba como esta gracia Sí, de el misterio misterio, también. Sí, sí. Luego tenemos una pregunta que viene parte de Paz Vallejo. Em, Paz Vallejo es fotógrafa también, ¿cierto? bellísimo su trabajo, me encanta. De hecho, creo que ella ha ido alguna vez a las inauguraciones de la galería. Sí. Entonces, la pregunta ¿es el dolor un impulso para la creación? ¿Crees que a raíz del dolor o sentimientos negativos es cuando más creas? Yo creo que cuando sientes con intensidad siempre es como un motor para crear, ¿no? Eh, y siento que cuando uno siente dolor es como un pico alto de sentir. Y creo que totalmente, más allá, bueno, en mi caso, ¿no? Creo que uno busca como, es cuando tienes una herida, como te pones curitas o te limpias, ¿no? Yo creo que para mí el dolor, el crear es una forma también como de aliviar, ¿sabes? De buscar cómo A sanar mí me ese pasa una proceso. cosa muy curiosa con Daniel, que es que yo soy una persona, o sea, yo me considero sensible, pero Daniel es una persona extremadamente sensible. Y tenemos la bruma interior de que las primeras veces que él hacía las muestras y estaba en la galería instalando, se ponía a llorar. Y yo, "Ay, Daniel, no, no llores ahora". Aquí ya me contuve 3 veces, tipo, es es muy gracioso, sí. Entonces, bueno, que yo creo que igual hay como mucha energía contenida. Ujú, total. No sé si, y aquí salvando las distancias con paz, yo creo que quizás no, en tu caso al menos, que no digo que no tengas dolor, sí, quizás hay, pero yo creo que no viene tanto como de una conciencia del dolor o un dolor punzante, desgarrador, sino más como de una sensibilidad, quizás, como de una sensibilidad a tu día a día que hace que veas en esos objetos cotidianos y quieras exaltar esa belleza de lo cotidiano. No, a ver, es que, o sea, sí, no, o sea, yo creo que también está desde el espacio del el lidiar con el dolor es complejo, ¿no? O sea, y creo que uno tiene diferentes herramientas, más allá del hecho de ser artista, ¿no? O
sea, y todos tenemos formas de ligar. O sea, dígase o llorando o vamos a la playa. Hay gente que va a CrossFit, hay gente que hace lo que le dé la gana. Pero creo que para un artista, creo que sanar es a través del arte es un dolor. Creo que también mi exploración va un poco más allá de eso, ¿no? O sea, creo que ya para mí es imposible, no imposible, pero yo siempre me rijo desde lo estético. Entonces, para mí, de cierta manera, no diría fácil, pero tengo los muy acostumbrado a hacer cosas lindas con o sin sentido, si quiero hacerlo. Ahorita justamente mi próximo paso es profundizar a manejar esto. Pero, a ver, el dolor es inevitable. Bueno, es que yo incluso parto de que el dolor cuando eres inmigrante siempre va a estar allí, Sí, porque es la pérdida no solamente de tu familia, de los seres que quieres y que ya no están contigo, es un luto, sino que también es ese luto de perderte a ti, de la persona que eras antes. totalmente. Entonces, ser inmigrante, que no expat, porque los expats siempre están muy felices, porque pueden volver, ir y venir y lo que sea, cuando eres inmigrante siempre está esa incertidumbre de no saber cuándo vas a volver, esta sensación de que quizás no has querido irte, pero has tenido que. Y creo que es un dolor que siempre cargas y que ya hasta cierto punto aprendes a vivir con él y se vuelve parte Se de diluye. tu día a día. Yo creo que Sí. se diluye un poco. Y nada, creo que hay diferentes como estados de sentido del dolor, ¿no? O sea, hay dolores que son punzantes que no te duelen. Hay dolores que hace poco descubrí, el dolor que es como sordo. El Hace, dolor de la lumbar, dices. sí, amiga, lo fui al médico y Tenemos problemas en la lumbar, hay Daniel. algo que es como el dolor sordo, que no es que te duele mucho, 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 pero está presente. Y eso me dejó mucho pensando, ¿no? O sea, porque además se lo pregunté a ChatGPT, ¿no? Como que si tienes un dolor sordo en esta área, dije, qué loco un dolor sordo. O sea, ¿no? Un dolor que sabes que está, pero que lo sientes, pero que no molesta lo suficiente, pero está ahí. Y yo creo Sí, que, bueno, es básicamente tu cuerpo diciendo ponte el cinturón cada vez que coges las piedras. literal, literal. O que me tomo una pastilla o algo. Incluso yo con esta pregunta de paz, me gustaría rescatar una instalación que hiciste en nuestra primera colaboración, que en esta primera expo se llamaba Prólogo y era sin ningún tipo de intención desde la curaduría o desde el comisariado. Los 10 artistas que eran parte del colectivo, cada uno mostraba una serie y cada uno tenía un trozo de pared. En el caso de Daniel, él mostró una fotografía junto Esto. con una, sí, mostró Magma Lunar junto con una instalación de una playa, que era en referencia al sueño también, y luego en una de las pequeñas habitaciones de la galería donde normalmente hay vídeos, él colocó unas telas, como una al lado de la otra, que hacían como una especie de, bueno, no era un laberinto per se, pero tenías que ir sondeando entre las telas y era una instalación sonora, de su familia enviándole audios, sobre lo mucho que lo extrañaban y lo mucho que lo querían, etcétera. Esa fue la primera vez que Daniel lloró en la galería cuando puso ese audio. Amiga, si hablas más de esto, voy a llorar ahora. Así que, No, y para mí, y por eso lo rescato, fue muy lindo porque no solamente lloró él, sino que yo ya literal, ya no porque ya ha pasado mucho tiempo, pero era la habitación de, como diríamos en venezolano, la lloradera, porque todo el mundo que entraba allí salía, ¡ah, qué bonito! Y yo, wow. Era algo que movía muchas cosas, incluso que está por aquí. Hay una persona que me encantó, que le movió mucho la pieza y que incluso era española. Y yo dije, pero wow, ¿por qué a ti te mueve esto? Y me dice, bueno, porque yo un año o dos, no me acuerdo ahora, viví fuera. Y en ese momento de vivir fuera, siento lo que está sintiendo Daniel. Y hay veces como, no sé si la palabra dolor, pero como esa distancia sí. o ese discomfort es universal también. Para mí, o sea, algo que siento que para mí, o sea, Venezuela siempre va a estar presente, es parte de mi idiosincrasia y siempre va a estar como que en mi imaginario constantemente. Pero hay algo que quiero hablar del tema más como universal y creo que es algo como que lo que conecto. O sea, es que es como desde el cuerpo como espacio como territorio y así como diferentes tópicos.
que hace que conecten con otras personas que no necesariamente debe tener el mismo bagaje que yo o provenir de donde yo vengo, pero sí las mismas experiencias que hacen que eso. O sea, al final también eso, o sea, los inmigrantes somos puras roquitas que estamos dando vueltas por ahí y estamos todos como en esta nube de rocas que no terminamos de enraizar. Sí, yo creo que nosotros también ya para ya cerrar todo, lo prometemos, como a nivel especie, dependiendo de dónde seamos de todas partes del mundo, siempre somos personas que están hechas para vivir en comunidad, para vivir conectados. Y yo creo que siempre vamos a querer conectar con lo que sea que veamos, con lo que sea que producimos. Em, y en ese caso yo creo que cuando hablamos del dolor o de cualquier otro sentimiento, es como yo creo que un buen artista hace de esa sensación, que es una sensación muy personal y muy única, hace de algo universal con el que todos podamos conectar, Tal cual, y todos podamos sentir algo y estar conmovidos con el dolor del otro, ¿no? Como un poco catártico. totalmente. Bueno, se hace más llevadero, más fácil. Gracias. Ah, yo tengo que hacer la pregunta para la Ah, persona. claro, sí, la pregunta. O sea, creo que la pregunta que le lanzaría al próximo artista, ¿qué es lo que más rescatarías cuando pasas un punto de quiebre como, ni siquiera diré como artista, como persona? Y cómo eso influye en tu arte. Bueno, mil gracias. Muchas gracias. Pues, primero que nada, gracias por estar acá. Es muy lindo nada, tener este espacio. Chicas, otra vez, gracias por el espacio de Creative on Creative. De verdad que es muy lindo como poder exponer un poco, algo que dice Juliana que es súper importante, el tener este espacio y sentir esta cercanía es mucho más valioso, mucho más bonito que un like en Instagram, porque algo que decía Juliana o los artistas acá, estos son meses de trabajo o mucho proyecto, mucho amor, que de repente tú los roleas y se olvida, y el hecho de que se hayan tomado el tiempo de estar acá, lo valoro muchísimo. Chicas, otra vez, Juliana, gracias, y bueno, nos vemos a la vuelta. Así que gracias.